Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Enrique López Flores. Estoy estudiando actualmente la licenciatura de Administración, turnos sabatinos, en la Universidad del Campus UTEC, en Héroes Ferrocarrileros y la de Washington, ¿verdad? El día de hoy estamos haciendo el proyecto del reto 3 de la materia de informática básica, el cual consiste en los derechos de autor. Vamos a explicar los tres subtemas, tanto como es la importancia de la protección de los derechos de autor, las creaciones que pueden protegerse y bajo qué norma legal, y las instancias que se encargan de cuidar los derechos de autor. ¿Qué es lo de autor? Bueno, al crear una obra literaria artística, tienes derecho a usarla, explorarla, pero para ello es recomendable protegerla o registrarla conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, la INDAUTOR. Además, si alguien hace mal uso de tu creación, puedes demandar por ello y probablemente obtener una gran compensación económica o regalía por su uso y o explotación. Muchos autores desgraciadamente no conocen los beneficios de registrar sus obras, por lo constante cantidad económica que les puede ayudar para sustentar sus gastos en el día a día y que los reconozcan como los creadores de dichas obras y que tengan, claro, todo el crédito de esa idea. Te voy a explicar por qué es tan importante llevar a cabo este procedimiento. Primero que nada, ¿qué protegen los derechos de autor? Bueno, las obras protegidas por el derecho de autor, de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, son las siguientes. Protege lo que vienen siendo obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas, las representaciones, las obras de relevancia o los artículos periodísticos. También protege las composiciones musicales, con o sin letra. También protege las obras dramáticas, las dramáticas musicales, las coreografías, las obras teatrales en general. Bueno, también protege las obras también cinematográficas y cualquier obra audiovisual. También protegen las esculturas, pinturas, dibujos, los grabados, las novelas gráficas, los cómics, también las obras plásticas. También protegen los planos, las maquetas, los diseños de obras arquitectónicas, de ingeniería. También protegen los gráficos, los mapas y el diseño relativo a la topografía y a la geografía, las obras fotográficas y también programas informáticos y base de datos. Por sí solas no son objeto de protección. Por ello, que toda idea debe desarrollarse de una forma artística o literaria para que pueda ser registrada y protegida conforme a la LFDA, la cual ya sabemos que viene siendo la Ley Federal de Derechos de Autor. Ahora, los tipos de derechos de autor. Bueno, el derecho de autor se conforma de dos derechos, los patrimoniales y los morales. Los derechos patrimoniales permiten que el titular de la obra obtenida tenga y obtenga una compensación o regalía si su obra es utilizada por terceros. Estos derechos pueden ser transmitidos o ser objeto de licencias de uso exclusivas o no exclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede promocionar su idea con alguien más y usar todas las ideas que ya ha registrado a cambio de que él va a tener. Por eso es tan importante registrarlo. Ahora también, con ella el autor puede autorizar o prohibir la reproducción de su obra o varias obras, por ejemplo, las publicaciones impresas, digitales, también interpretación o ejecución pública, la grabación de la obra, la difusión, por ejemplo, por la radio, por la televisión, por streaming, por internet, también la traducción a otros idiomas, que viene siendo el doblaje. También la adaptación de la obra, por ejemplo, una novela adaptada para un guión o programas de reality show o televisión simplemente. También a través de los derechos morales, el autor puede exigir respeto a su obra, poniéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación determinada, si así será divulgada y en qué forma. Para también permite retirar la obra del comercio, si él así lo desea. Estos derechos no pueden transmitirse ya que son intrínsecos del autor. Bueno, aunque el momento de crear una obra y de figurarla en un medio tangible, tienes derecho sobre ella.
Es de suma importancia contar con el registro correspondiente ante la INDAUTOR para defender tu obra. Las creaciones que pueden protegerse y bajo qué forma legal. Bueno, puedes protegerlas bajo la propiedad intelectual. Las creaciones del intelecto humano pueden protegerse a través de la propiedad intelectual. Los libros, las canciones, invenciones son algunas de las creaciones que pueden protegerse bajo diversas figuras de propiedad intelectual, que son la PI. El objetivo es brindarle protección a los creadores y exclusividad en el uso de sus creaciones. Si pensamos en los bienes y servicios que nos rodean, veremos que hay material protegidos por algún tipo de PI, que es propiedad intelectual. Cuando compramos alguno de estos productos o servicios, lo que pagamos por ellos es una retribución económica al propietario o inventor por el tiempo, el dinero y el esfuerzo de las ideas que volcó en la expresión y registro de esta misma. Ahora, de esta forma la PI, propiedad intelectual, está relacionada con las expresiones del intelecto humano, producto del esfuerzo de una persona o de un grupo de personas. Pensamos a la PI como otra obra formal de propiedad, similar a los bienes inmuebles. Por ejemplo, el dueño, el titular de la propiedad puede ceder, vender o explotar su bien de forma legal de la manera que elija, o lo mismo puede suceder con los bienes intangibles, protegidos por alguna de las formas de propiedad intelectual. De esta forma, pues el titular puede gozar de los beneficios que derivan de su obra. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Bueno, los derechos del PI protegen los intereses de los inventores, investigadores y creadores para garantizar la explotación de sus derechos y creaciones, más que nada en la parte económica y en los resultados del titular, para que puedan licenciar, vender o ceder los derechos de sus creaciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas de protección? Ahora sí, la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. Por un lado, el derecho de autor, relacionado a las creaciones artísticas como la música, la literatura, las películas, y por otro lado, la propiedad industrial, vinculada a las marcas, patentes, modelos y diseños industriales. Los derechos de autor y los derechos conexos, las obras artísticas, los músicos y los escritores, así como las interpretaciones y las ejecuciones de los artistas, a los fonogramas y a los emisores de radio, difusión, programas de computación, de software y la base de datos. La propiedad industrial protege las marcas, logotipos, nombres y los productos o servicios, patentes de inversión, productos de invención, productos, herramientas, aparatos, métodos y otras formas de solución de problemas. Modelo de utilidad, disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos. Diseño y modelos de las industrias. Los diseños, los modelos, dibujos que protegen la forma y aspecto original y estético de los productos. Las instalaciones que se encargan de cuidar los derechos de autor y las patentes. Bueno, en México, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, la IMPI, es un organismo público, personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, con el objeto de fortalecer la propiedad intelectual en todos los ámbitos del mundo actual. El IMPI se mueve a la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el 26 de abril y que oficialmente en 2012 fue creada, que brinda la oportunidad de reconocer y difundir las grandes innovaciones tecnológicas y las creaciones culturales que promueven el desarrollo económico, social y cultural de la humanidad. Las facultades del IMPI otorgan protección jurídica, previene y combate actos que atenten contra la propiedad industrial y sean competencia desleal. Aplican las sanciones correspondientes. Promueven la correlación intelectual mediante el intercambio de experiencias y promueven y fomentan la actividad inventiva